Bon dia. Comencem. Hola, bon dia. Què tal? Bueno, continuem amb el cicle que estem fent. I avui tenim el tema relocalització davant de la globalització amb el Manuel Casal Novello. El Manuel és coordinador de l'Institut de Resiliència, un dels fundadors de la Democràcia Directa. Democràcia Directa Digital, perdó. I de l'Associació d'Esperanada. Des de 2008 s'ha centrat en la difusió del xoc de la civilització industrial contra els límits biofísics del planeta i de les vies de resposta social necessària. Ha participat en llibres col·lectius com Decreixements, Lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, 15M o Pogo Indignado. Va ser coordinador de Guía para el Descenso Energético. Ha publicat Nosotros los Detritivoros i forma part del grup promotor del manifest La Última Llamada. Actualment coordina 15-15-15, revista per a una nova civilització, i el wiki Municipios, postpetrolio.com. La darrera publicació que ha tingut és La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Bueno, i aquí us deixo amb ell, que per això heu vingut. Adelante. Bueno, pues nada, buen día y muchas gracias a TAC Cataluña por haberme invitado a este ciclo y contar de nuevo conmigo. Voy a compartir la pantalla para la pequeña presentación o guión y bueno, intentaré no alargarme demasiado para dar pie al debate, que yo creo que es mucho más dinámico e interesante. Digamos, dialogar con la gente que estáis ahí, que ya siento no estar en persona, pero bueno, también hay que relocalizar un poco el activismo y aprovechar de manera un poco eficiente pues las tecnologías mientras aún las tenemos. Bien. Bien, estáis viendo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, he seleccionado para empezar esta frase que formaba parte de vuestra presentación de este acto, porque me parecía que estaba muy bien, había concentrado ahí en muy pocas líneas los conceptos básicos que he subrayado, ¿no? El tema de que la transformación ecológica y social, o la transición ecosocial, que también se llama, pues que necesariamente tiene que pasar por darle prioridad a las actividades con más utilidad social y ecológica, y también los conceptos que he subrayado ahí hacia el final, la resiliencia y la gestión democrática de los bienes comunes. Me parecen conceptos totalmente centrales para lo que vamos a hablar hoy acerca de la relocalización. Y sin más, bueno, este es un poquito el guión de lo que os he venido a contar. Y bueno, vamos a comenzar hablando del fin de la mundialización, luego repasaremos algunos conceptos que me parecen importantes sobre la relocalización y hablaremos de dos planos de la relocalización, o tres más bien, que serían la economía, los servicios sociales y las relaciones sociales, para luego, bueno, pues hablar un poquito de alianzas, estrategias, algunos peligros y dar un par de ejemplos de movimientos que me parecen muy destacables en torno a todo lo que es la relocalización. Bien, por ponernos un poco en contexto, la mundialización, porque a mí no me gusta el anglicismo este de globalización, yo me quedo más con los franceses y hablo de mundialización, ¿no? Y de que, bueno, al fin y al cabo, pues en inglés, como no tienen el adjetivo mundial, pues de ahí viene todo el lío. y ellos tienen que utilizar la palabra global y de ahí viene globalización, pero yo creo que terminológicamente en nuestras lenguas latinas es más correcto mundialización. Bien. Se suele hablar de que la mundialización empieza, o más bien la protomundialización empieza con los imperios marítimos en
Empezó el Imperio portugués a principios del siglo XV, luego siguió el Imperio español, la circunnavegación del mundo. Son eventos sin los cuales no se puede entender todo este proceso de mundialización, y que empieza, bueno, nos puede parecer ahora que empieza lentamente, pero para aquella época fue toda una revolución. Más adelante, por supuesto, con la revolución industrial, en torno sobre todo al siglo XIX, se empieza a acelerar y ya llega a su paroxismo con lo que se denomina la gran aceleración en la segunda mitad del siglo XX y hasta prácticamente el día de hoy, ¿no? Ese es un poco el calendario básico de eventos de la historia de la mundialización. ¿Y qué implica? Cuando hablamos de mundialización, básicamente, por lo que a nosotros nos importa, se le podría dar muchas vueltas a la cuestión cultural, a la cuestión política, pero vamos a centrarnos en algunos aspectos que a mí me parece más interesante destacar para luego llevarlo al campo de la relocalización, es decir, al movimiento inverso. Una es la movilidad por todo el planeta, principalmente de mercancías, pero también de personas. Es decir, no podemos hablar de mundialización mientras no empezamos a experimentar el comercio masivo a nivel internacional. Eso yo creo que lo define de una manera central. Al principio, pues bueno, en esa protomundialización teníamos los barcos a vela, los galeones como típico motor de esa hipermovilidad. Bueno, por aquel entonces todavía no era hiper. Luego, ya con la revolución industrial, como os comentaba, los barcos y los trenes a carbón. Y posteriormente barcos cada vez más grandes, trenes, camiones y aviones, movidos todos ellos gracias al petróleo, es decir, otro combustible fósil finito. También hay un aspecto importante que es el aumento de las telecomunicaciones a escala inicialmente local, después nacional y finalmente internacional, pero que también son muy dependientes del petróleo y de toda esta civilización fósil, de la civilización industrial que hemos montado a partir de los combustibles fósiles. Y un aspecto, digamos, de macroeconomía que también es importante a la hora de pensar en qué va a implicar el fin de la mundialización, que es una competencia ampliada a escala global, a escala planetaria. Cuando antes apenas podían, digamos, nuestra competencia de cualquier pequeña, mediana o gran empresa en un país, pues normalmente eran el resto de empresas de ese país o de los países cercanos o como mucho de su área, digamos, continental. Ahora cada pequeña empresa tiene que competir con todas las demás empresas del mundo, ¿no? Y eso es también un aspecto muy definitorio de lo que es la mundialización económica. Es decir, como veis, estoy centrando, ¿no?, la cuestión de la mundialización en todo lo que tiene que ver en torno a la energía, porque es la energía la que ha hecho posible la mundialización. A medida que hemos dispuesto de más energía, hemos dispuesto de más movilidad y de más telecomunicaciones, y eso ha dado pie a la mundialización. Ahora que nos encontramos en pleno comienzo del declive energético, que aquí no me voy a parar mucho porque, bueno, ya hablamos de esto en anteriores ciclos. En este mismo ciclo también habéis tenido gente que lo ha abordado. Pues bueno, ya doy por sabido que estamos en un declive inevitable, vamos a menos energía, con lo cual la consecuencia va a ser menos movilidad, menos telecomunicaciones y un proceso inverso a la mundialización que llamamos la relocalización. Por supuesto, hay otros factores que empujan en esta misma dirección, como son, por ejemplo, las pandemias, que lo hemos visto muy recientemente con la pandemia de COVID, como de repente todas esas cosas que nos llegaban desde China, típicamente, dejaban de llegar y nos encontrábamos que aquí no éramos capaces de producir nada, ni mascarillas, ni ningún elemento esencial, y faltaban todo tipo de suministros en todo tipo de industrias, ¿no? Pero esto no es la primera vez que pasa, porque con la peste negra, en la Edad Media en Europa pasó algo muy parecido, ¿no? Que hubo otro evento de tendencia a la relocalización debido a la interrupción del comercio incipiente que había entonces entre regiones y entre naciones.
Otros factores pueden ser proteccionismo de diferente tipo, ¿no? Digamos, factores políticos. Bien. La mundialización, por representarla de alguna manera así potente, me ha parecido interesante representarla en esta imagen, que es de un instituto especializado en visualizaciones de datos, que es el Instituto Kiel, y del Instituto de Energía UCL. Es de hace más de una década, pero bueno, sigue siendo perfectamente válido. Es una captura de una animación que está disponible por internet, que es muy interesante ver los flujos, todos esos puntitos que veis. Bueno, es fácil de intuir lo que son, ¿no? Son cargueros. Son cargueros transportando mercancías por todo el mundo. En ese pequeño cuadro, pues también ahí veis el total de puntos representados. Implican casi 15 millones de containers y bueno, las diferentes cifras de emisiones de CO2, toneladas de CO2, etcétera, ¿no? Eso es cada hora. Esto es una animación que va representando cada hora a lo largo de un periodo de un año. En 2012 va representando todo ese flujo inmenso, delirante y gigantesco de transporte marítimo, que es una de las bases de la mundialización en su fase actual. Aquí hay otra gráfica, o más bien un par de gráficas, en las que de nuevo relacionamos la mundialización con la energía. Es una gráfica muy interesante, la que está de fondo, digamos la más grande. No he querido superponerlas porque tampoco coincidía la escala y podía resultar un poco confuso. Espero que se entienda un poco. La gráfica de fondo representa un índice que es el tanto por ciento del Producto Interior Bruto mundial, es decir, de la economía mundial, el tanto por ciento que corresponde a importaciones y exportaciones. Es un índice que nos ayuda a ver efectivamente el grado de mundialización que tiene la economía, porque si poco de lo que se produce lo importamos o lo exportamos, eso quiere decir que no estamos comerciando con el exterior, cada país se autoabastece básicamente, y si tenemos un índice alto quiere decir que la mayor parte de lo que se está produciendo en el mundo es para exportar o importar. Entonces es un índice que nos sirve muy bien para medir el índice de globalización. Veréis que están como así interrumpidos, es porque los datos pertenecen a diferentes series de datos, pero se ve la continuidad entre la línea lila, la azul y la naranja, que trazan, si la continuáis así mentalmente, trazan una línea de crecimiento exponencial, sobre todo acelerado a partir de 1900 y sobre todo 1950. Si os fijáis, si lo comparáis con la otra gráfica pequeñita, que es el consumo de energía primaria en el mundo, según su fuente, que ese solo va desde el año 1800 hasta la actualidad, veis que hay un paralelismo muy grande. He intentado ponerlo más o menos encima de las mismas fechas para que veáis que hay una correlación absoluta entre el gasto energético y el grado de globalización, es decir, la energía. El consumo energético es lo que ha estado alimentando ese movimiento continuo de mercancías por todo el mundo, especialmente en lo que respecta al consumo de carbón inicialmente y después de petróleo, pero también de gas natural, ¿no? Bien, creo que con esto queda un poco representada esa correlación. Bueno, ahora nos encontramos en este fin de la mundialización y ¿hay algún plan para gestionarlo? ¿Y qué quiere decir que tengamos o que no tengamos un plan? Bueno, lo he intentado ahí representar en una frase así un poco bruta. El hecho de que no tengamos el más mínimo plan de relocalización productiva, al menos de elementos básicos y de primera necesidad, demuestra que nuestros gobernantes no tienen ni repajolera idea de lo que implica el fin de los combustibles fósiles. Porque nos están hablando día sí y día también de la transición energética, de la transición ecológica, de que hay que dejar atrás los combustibles fósiles, que hay que descarbonizar la economía, pero si eso quiere decir absolutamente relocalizarlo todo y aparece la palabra por algún lado en los planes de transición energética, me da igual, los catalanes, los españoles, los europeos, ¿alguien ha visto esa palabra en alguno de los planes? ¿Alguien les ha oído hablar de esto? Se habló un poco durante la pandemia, pero no lo relacionaron con la
la transición energética y con el cambio climático ni la descarbonización, no, era como una cosa puntual. Oye, que igual nos vendría bien volver a traer algunas fábricas para aquí y tal, pero realmente no se asocia, no se está asociando en los planes. Y tampoco, fijaos, la palabra relocalización, es decir, estamos hablando de local y aparece la palabra por algún lado en la campaña electoral que tenemos ahora en marcha para las municipales y las autonómicas, que se supone que hablan de política local. ¿Alguna persona de las que estáis ahí lo habéis oído en campaña? Ya me lo contaréis luego. Bien. Entonces, al final, relocalizar va a ser inevitable, como lo de crecer en consumo de energía y de materiales. Es inevitable, porque se nos acaba la energía que ha movido, que ha hecho posible todo eso. Entonces, hacerlo anticipadamente, que este concepto de la anticipación es fundamental, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el descenso energético, pero en concreto, la cuestión de la relocalización, es súper importante hacerlo de manera anticipada, ¿no? Es aquello de colapse ahora para evitar aglomeraciones, ¿no? Esa simpática frase. Pues esto es lo mismo, relocalícese ahora antes de que haya aglomeraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener ahora menos competencia por los recursos, antes de que sea el sálvese quien pueda. Unos recursos que aún son abundantes, bueno, empiezan a escasear cada vez en más materiales, sobre todo energéticos, materiales minerales, tierras raras, minerales estratégicos. De hecho, la propia Agencia Internacional de la Energía, con un cinismo abrumador, pues les recomienda a los países de la OCDE, oigan, que vamos hacia unas carencias de minerales fundamentales para hacer la transición energética, vayanlos acaparando ustedes, no vaya a ser que se los quiten otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es el tiempo de aprovechar los recursos. Otra cosa es que se aprovechen de una manera justa o no. Tenemos más tiempo para hacerlo mejor y no a todo correr de manera precipitada, ¿no? Podemos pensar lo que fue el tema de la pandemia, ¿no? Ojalá nos hubieran avisado, que nos habían avisado que iba a haber pandemias, pero bueno, ojalá nos hubieran avisado de que nos iban a dejar de llegar todo tipo de cosas desde China, que igual nos hubiéramos preocupado de, por lo menos las más básicas, tener una opción aquí local, ¿no? Aunque fuese más cara. Pero como solo nos fijamos en la economía de escala y en la eficiencia monetaria, pues al final esto es lo que nos pasa. Y cuanto más tardemos, además, vamos a tener una mayor pérdida de saber local, que sobre esto volveré más adelante. Es decir, se nos está muriendo la gente más mayor que sabe hacer las cosas con los materiales locales, sobre todo en los ámbitos rurales, ¿no? Y creo que hay justificaciones de sobra, sin tampoco tener que agarrarnos a la cuestión de que la gente se crea o no esto del declive energético, porque tenemos otras justificaciones adicionales que nos pueden venir muy bien a la hora de anticipar esa relocalización. Podemos recordarle a la gente lo que pasó en la pandemia. El tema de la soberanía y la seguridad energética, que ahora está de moda y parece que se lo tenemos que agradecer a Putin, pero realmente era una cuestión crítica ya desde mucho antes. El tema del ahorro. Podemos ahorrar mucho relocalizando ciertas industrias y ciertas actividades. El cambio climático también es una buena razón, ¿no? Cada vez la gente lo tiene más claro, ¿no? Que el cambio climático es real y lo tenemos ya aquí encima, que os voy a contar ahí en Cataluña, ¿no? Y el tema del empleo también, ¿no? Dar empleo local, relocalizando, trayendo de nuevo empresas para aquí, ¿no? Bien. Entonces, vayamos ahora ya con algunos conceptos que me parecen importantes relacionar con la cuestión de la relocalización. Uno de ellos es el de crecimiento, porque, bueno, quienes conozcáis a Serge Latouche y hayáis leído algo de él, sabéis que él habla de las famosas 8 R's de crecimiento, que van mucho más allá de las típicas 3 R's de reducir, reutilizar, reciclar, ¿no? Que parece que ya es una cosa asumida absolutamente por todo el mundo, pero su propuesta de crecentista va mucho más allá y lo amplía a 8 R's. Una de esas R's, reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, etcétera, es precisamente relocalizar. Es decir, la relocalización es básica para la propuesta del decrecimiento, que, pues bueno, no solamente
podemos relacionar con Serge-Latouche. En el Estado español tenemos muy buenas pensadoras y activistas, organizaciones que están haciendo mucha difusión y que están intentando practicar el decrecimiento y llevarlo un poco también a la arena política. Otro concepto también muy interesante que relaciona con la relocalización, que muchas veces se utiliza de una manera, digamos, peyorativa, es la autarquía. La autarquía es un término que viene del griego y que, bueno, a veces se utiliza, hay un poco de confusión porque tiene dos etimologías, pero en concreto la etimología que nos interesa es la que significa autosuficiencia. Cuando hablamos de autarquía se suele hablar de políticas estatales que intentan que un Estado funcione con sus propios recursos. Es decir, que no necesite de ningún otro Estado, de ningún otro país, de ninguna otra economía y que se baste en la mayor proporción posible con sus propios recursos. Esta es una idea, digamos, transversal, tanto para ideologías de izquierda como nacionalismos, que los he puesto ahí un poco en el medio porque, lógicamente, hay nacionalismos de izquierdas y de derechas, y también es un concepto que ha utilizado mucho la derecha, tanto desde las derechas populistas hasta la extrema derecha y pasando por el fascismo. Ahí tenéis, como veis, en la parte de la izquierda hay un montón de propuestas políticas de izquierda muy diversas, muy diferentes, desde las, digamos, más relacionadas con el socialismo estatalista hasta las más anarquistas. También muy interesante las que provienen de fuera de Europa, ¿no? Como Swadeshi de Gandhi o el neozapatismo, el confederalismo democrático de Kurdistán, etcétera, que para ellos la autarquía es digamos, un elemento muy importante. Ahí veis que he puesto las dos únicas imágenes, las he puesto relativas en concreto a la autarquía de la Italia de Mussolini, a la Italia fascista. Y uno de ellos, bueno, la del águila es bastante simpática, si se puede utilizar ese calificativo para algo tan terrible como el fascismo, porque, bueno, la frase que hay abajo, no sé si se lee, Mussolini ha sempre ragione, Mussolini siempre tiene la razón, no sé yo qué tiene que ver con la autarquía, pero bueno, son esas piruetas ideológicas del fascismo, ¿no? Y la que me parece interesante, precisamente por lo que he señalado ahí en rojo, ¿no? Del colonialismo, es ese plato conmemorativo también, ¿no? Propagandístico, que también pertenece a la Italia fascista y que hablaba, pues bueno, de la minería, la alimentación, ¿no? Veis ahí representados, pues, mineros, una mujer con una rueca, es decir, el campo, etcétera. Y es muy curioso porque una de las palabras es colonizazione, es decir, esto es algo muy típico del concepto de la autarquía de la extrema derecha y del fascismo. Es decir, sí, nos bastamos con nuestros propios recursos, pero bueno, igual lo complementamos invadiendo algún país, ¿no? Invadiendo algún país y aprovechándonos de sus recursos, robándoles sus recursos. Bien, que esto es algo que, lógicamente, en la izquierda, pues, es más difícil, aunque no imposible, ¿eh? Porque hay ciertas derivas de la izquierda, sobre todo actual, que van un poco en ese sentido. Luego, si queréis, podemos hablar de ello. Y bueno, es algo que en realidad ha estado presente en absolutamente todas las sociedades antiguas. Todas las sociedades antiguas eran en mayor o menor medida autárquicas. Lo podemos ver en el comunalismo medieval, lo podemos ver en el Japón, ya llegando más hacia nuestra época, en el Japón de la era Edo o Tokugawa, en la Italia fascista, como he mencionado, la España de Franco, etc. Bien, otro concepto, que este es quizás mucho más políticamente correcto, es el de soberanía y seguridad, tanto alimentaria, energética o tecnológica. Esto está relacionado de una manera muy fuerte, muy evidente con la relocalización, porque cuanta más relocalización tengamos, dependeremos menos
de otros países y por lo tanto tendremos menos tentaciones de colonialismo, imperialismo y guerras por los recursos, a no ser que tengamos esa mentalidad musoliniana, ¿no? o hitleriana de buscar nuestro Lebensraum y invadir todos los países que tengamos alrededor para aprovechar sus recursos para nuestra gente, que es el pueblo elegido, ¿no? También, por otro lado, somos menos vulnerables a extorsiones comerciales. Esto, por ejemplo, yo creo que lo tienen más presente los movimientos que tengan origen en países del sur, ¿no? Y al mismo tiempo nos hace más resilientes. Con lo cual, pues bueno, ahí hay una captura de un documento de la Comisión Europea, pero hay 50.000 ya hoy en día. Es decir, esto es un documento de 2008 y desde entonces cada vez más, y sobre todo a raíz de la invasión rusa de Ucrania, tenemos más presente la cuestión de la seguridad y de la soberanía energética a nivel de cada uno de nuestros países y especialmente de la Unión Europea, pero no solo. Y bien, y el último concepto que me parece fundamental relacionar cuando hablamos de la relocalización es la resiliencia. La resiliencia, bueno, por resumirlo, aunque ya supongo que habéis hablado de ello y yo también he hablado en mi anterior participación en vuestros ciclos, la resiliencia es la capacidad para resistir tanto una persona, una organización o un país o un ecosistema, resistir un trauma importante, un golpe, y ser capaz de seguir adelante manteniendo sus funciones básicas, quizás renunciando, quizás cambiando, quizás adaptándose de una manera importante, pero seguir adelante, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos más locales, las sociedades más locales son más resilientes ante todo tipo de traumas. Por ejemplo, guerras, catástrofes climáticas o de cualquier otro tipo, terremotos, lo que fuera, interrupciones del comercio, etcétera, ¿no? Y de hecho, cuando suceden estas cosas, se nota que sociedades son más resilientes que otras. Y entonces es cuando sale a flote las carencias, ¿no? Como nos dimos cuenta durante la pandemia, de repente nos dimos cuenta de lo poco resilientes que éramos, ¿no? Algunas personas ya lo sabíamos, pero yo creo que ahora ya es una cuestión que ya se puede hablar con cualquier persona, con cualquier empresa, cualquier organización, cualquier administración que ya entienden, ¿no? Con el, digamos, el aprendizaje mediante la catástrofe, ya entienden de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Por otro lado, también al ser más locales, eso nos hace más resilientes a nivel de conjunto, nos hace más resilientes como civilización o como humanidad, ¿no? Al tener diversas civilizaciones, porque eso quiere decir que al ser más locales y no ser todos una única civilización homogénea en todo el mundo, si falla alguna de ellas, otras pueden ocupar el vacío, ayudar de una manera más o menos solidaria o más o menos imperialista, ¿no? Que esto lo explica muy bien Joseph Tainter, que es uno de los principales especialistas mundiales sobre la cuestión de los colapsos en la historia, y él explica que bueno, que ahora lo tenemos bastante jodido porque como solo hay una civilización, a ver quién nos va a venir a rescatar de esas catástrofes, ¿no? Como no sean los extraterrestres, porque antes, bueno, si colapsaba un imperio, pues el imperio de al lado venía y digamos que ocupaba el vacío, ¿no? Lo vimos en estas tierras hace casi 2000 años con la caída del Imperio Romano, ¿no? Y la llegada de los pueblos germánicos, que a su vez ellos pues venían empujados por otras invasiones, ¿no? Bien, entonces, claro, ahora con una sola civilización y además absolutamente deslocalizada, pues tenemos un punto de partida muy mal, con lo cual pues gana valor esa relocalización y esa diversidad de civilizaciones a la que da pie la relocalización. Es decir, relocalizar significa diversificar los modelos civilizatorios. Bien, ahora vayamos primero con la relocalización de la economía, dar algunas pinceladas. ¿Qué implica? Por ejemplo, en esos planos, en el plano del empleo, alimentos, productos esenciales, moneda, comercio exterior. Por ejemplo, en el caso del empleo, implica un empleo más local, es decir, trabajar más cerca de donde vivimos, con lo cual es obvio, ¿no? Las ventajas, menos desplazamientos, menos consumo energético, más tiempo libre. Porque cuántas horas, si sumamos las horas que echa la gente en una sociedad con la nuestra desplazándose al trabajo, ya sea en coche privado o en transporte público,
¿cuántos días, cuántas semanas liberaríamos, ¿verdad?, de tiempo para cualquier otra cosa? En la cuestión de los alimentos, al relocalizar la producción de alimentos, por ejemplo, es una cuestión que quizás no sea tan evidente, pero dejarían de necesitarse tanto los sellos ecológicos, porque tendrías más confianza, porque sabes que esa productora o ese productor es de tu comarca o es de tu pueblo, y en un momento dado pues puedes ir a visitar y ver cómo cultiva. Si se necesitan los sellos ecológicos, es para que tú te puedas fiar de que, pues no sé, unas uvas que acabas de comprar, pues realmente han sido producidas siguiendo los criterios ecológicos, porque es que, oye, te llegan desde Italia. Y vete tú a Italia a ver la viña, como si realmente le echan sulfato o que le echan, ¿no? Entonces, eso que implica muchísima burocracia, muchísimos gastos e incluso cierta corrupción, pues dejaría de necesitarse y volveríamos más a redes de confianza mucho más locales y que son inherentes a lo que ha sido siempre la alimentación local. Es decir, tú conoces a la gente que te vende y a la gente que produce lo que tú estás comiendo. Por supuesto, menos consumo energético, al reducirse la mochila energética, la necesidad de transportar alimentos a grandes distancias e incluso menos alergias. Porque no sé si sabéis que muchas de las alergias a alimentos tienen que ver con el hecho de que no estamos adaptados a ese tipo de productos porque no están, digamos, no los tenemos, no son compatibles con nuestra línea genética, ¿no? Imaginaos, pues, alergias por comer kiwis. Es decir, ¿cuántos de nuestros antepasados han tenido contacto con los kiwis? ¿No? Un alimento que viene de nuestras antípodas. Por dar algunas pinceladas quizás no muy obvias, ¿no? Los productos esenciales de proximidad, bueno, creo que aquí no hace falta detenerse mucho porque lo hemos visto con la pandemia, ¿no? El tema de la moneda. Relocalizar la economía, esto quizás tampoco se suele hablar mucho, pero para mí pasa por utilizar monedas locales. Esto nos da más democracia financiera, más independencia de los poderes financieros internacionales o en nuestro caso a escala europea, y también capacidad para financiar proyectos locales con moneda local. En este tema hay experiencias desde hace muchísimos años que están funcionando muy bien. Y en cuanto al comercio exterior, pues lógicamente implica lo contrario, implica que se reduce. Y se reduce normalmente a productos no esenciales, a productos, digamos, de lujo, que tienen una alta relación valor-peso. Y si os fijáis, esto fue efectivamente lo primero que se empezó a comerciar a nivel internacional. La ruta de la seda se llamaba así porque transportaba seda, transportaba algo con un peso muy bajo y un valor muy alto. El tema de las especias. Las especias también eran, no sé, podías llevar un barril lleno de canela en un barco que pesaba relativamente pocos kilos y aquello pues valía muchísimo dinero. Entonces, al final, el comercio exterior seguirá existiendo en contextos de baja disponibilidad energética, pero se irá reduciendo cada vez más a este tipo de productos más de lujo, ¿no? O productos que por algún motivo, pues aquí, cuestión de clima, etcétera, no se puedan producir. Aunque no sean de lujo, podemos pensar en medicamentos, caucho, etcétera. Bien, relocalizar la economía también implica algo muy interesante que son las oportunidades de negocio. Y esto luego lo enlazaré con lo que hablaré de alianzas transversales, ¿no? con el sector empresarial. Hay muchas oportunidades de negocio de mano de la relocalización, por ejemplo, por productos esenciales, por sustitución de importaciones, cosas que ahora mismo no estemos produciendo aquí, aquí también está muy bien tirar de la historia económica de cada lugar. ¿Qué se producía aquí? ¿Por qué se dejó de producir? Normalmente se dejó de producir a causa de la mundialización, con lo cual la relocalización viene a ser un poco la excusa para volver a producir lo que se producía en cada lugar, aquello que se daba mejor por las características que fueran. La revalorización de saberes y tecnologías locales, un poco también en relación con lo mismo. La puesta en uso de todos los recursos locales, la tierra especialmente. Implica también economía más circular, que también ahí da pie para nuevas oportunidades de negocio.
negocios, por supuesto, de reparación, reciclaje, etcétera. Es decir, si hay cosas que no podemos ya traer de fuera, pero las tenemos ya, es decir, partimos ya de una base de un capital de bienes que podemos hacer más duraderos, pues oye, no hace falta muchas veces ni siquiera volver a construirlos aquí, sino simplemente mantenerlos y repararlos. Podemos pensar, yo qué sé, en bicicletas, en todo aquello que pueda uno pensar en un taller de reparación. Es decir, cualquier cosa que no necesites necesariamente estar continuamente tirando y volviendo a fabricar, ¿verdad? Y, por supuesto, siempre orientado a la necesidad local. Digamos que la oportunidad de negocio ya no tiene que estar mirando, oye, ¿qué podemos fabricar aquí para exportar? ¿No? La internacionalización de las empresas, que es algo que parece que lo tenemos, que no se puede hacer una empresa pensando únicamente en vender a tus vecinas y a tus vecinos. Eso hay que empezar a cambiar el planteamiento mental y empezar a pensar en qué es lo que necesita la gente de mi sociedad. Esto se puede empezar a hacer mapeando necesidades y recursos locales, y ese es un punto de partida magnífico para empezar a reconstruir una economía más local, ¿no? Y unos negocios, dinamizar los negocios locales en esa dirección. Y, por supuesto, bueno, seguirá habiendo exportación, pero idealmente solamente de los excedentes. Bien, ahora, yendo a la relocalización de otros aspectos, ¿no? Los servicios sociales y las relaciones sociales. Los he agrupado un poco porque hay campos un poco difusos, ¿no? Aquí veis en esta pantalla educación, sanidad, seguridad, por ejemplo, cuidado de nuestros mayores y luego, pues bueno, un cajón desastre, ¿no? En la educación, bueno, básicamente en todos ellos hay una apuesta por la descentralización. Es decir, por ejemplo, en la educación, desde la época, digamos, de la previa a la mundialización, ha ido habiendo un proceso de centralización de los centros escolares, de los institutos, de las universidades. Se ha ido centralizando. ¿Por qué? Porque se ha ido disponiendo cada vez más de transporte escolar. Entonces, se han ido cerrando escuelas, esto lo vemos muy claramente en Galicia, se han ido cerrando escuelas por las aldeas, porque claro, como haya un autobús para llevar media hora a los niños en el autobús hasta un colegio donde los centralizamos allí, es decir, en lugar de tener igual 20 escuelitas con 20 niños en cada una, pues ahora tenemos una sola con 500 o 600 alumnos, ¿no? Eso, el declive energético en la relocalización nos va a llevar un poco en la dirección opuesta. Por supuesto, también, bueno, implica relocalizar también el conocimiento, ¿no? Reaprovechar el saber local, educar de una manera integrada en la comunidad, ¿no? Que es algo que también se perdió. Antes las niñas y los niños se educaban en el mismo entorno en el que vivían. Ahora mucha gente no lo hace. Es decir, viven en un lugar y se educan en otro. Está totalmente separada la comunidad educativa de la comunidad social. En la sanidad también es otra cuestión muy importante. Se ha ido haciendo un proceso muy similar. Ahora, pues eso, en coche privado, en transporte público o en ambulancia, te tienes que ir a hacer pruebas a no sé cuántos kilómetros a donde está el hospital, ¿no? de referencia. El proceso de relocalización de la sanidad pública tiene que pasar por hacer más hospitales comarcales, pequeñas clínicas en las que se resolverán la inmensa mayoría de los problemas de salud y los tratamientos sin necesidad de grandes desplazamientos ni grandes consumos energéticos. Claro, todo esto que os estoy hablando implica una inversión pública importante e implica sobre todo también inversión en personal. Porque cuantas más escuelitas, cuantos más clínicas pequeñas, cuantos más hospitales comarcales, necesitas más médicos, necesitas más maestras, etcétera, etcétera. Por supuesto, una apuesta también mayor por la atención primaria, también por la producción farmacéutica con recursos locales, porque ahí estamos muy, muy, muy vendidos también a las grandes farmacéuticas que nos traen medicamentos de centros de producción a miles de kilómetros. El tema de la seguridad y la protección civil también hay que descentralizarlo. Hay que buscar mantenimiento y combustible local para alimentar los vehículos.
porque si dependemos de la gasolina y del gasoil que no se produce aquí, ¿qué pasa? Te quedas sin vehículos para la policía local, para los coches de bomberos, para los vehículos de protección civil. Claro, tenemos que buscar la resiliencia mediante combustible local y también incluso transportes en otros medios postpetróleo, que para ciertos ámbitos puede estar muy bien, ¿no? No es inhabitual en ciertas ciudades todavía ver pues, policías en bicicleta o a caballo. Y bueno, pues eso es un medio de transporte absolutamente local, perfectamente que lo puedes mantener a nivel local y que es muy resiliente y de bajo consumo. Cuidado también de las personas mayores, también hay que relocalizarlo, evitar desplazamientos, hacer más en sus domicilios, por supuesto eso implica también más servicios sociales, ¿no? más personal. Otros temas, la depuración de agua, también hacerla más local, el compostaje, es decir, no podemos seguir gestionando los residuos. Yo veo aquí cerca de donde vivo pasar cada 2x3 trenes larguísimos que parece que no se acaban nunca, que ocupan miras en una dirección al horizonte y ves el tren y miras en la otra y sigues viendo el mismo tren lleno de vagones repletos de residuos que se llevan a una planta donde se gestionan de manera centralizada y por supuesto, de una manera totalmente insostenible, ¿no? Quemándolos. Hay que apostar más por plantas de compostaje locales y también por una reducción de los residuos, por supuesto. De nuevo, el tema de la moneda local, ampliar las competencias municipales, también es importante, ¿no? Y poner más servicios en manos de las comunidades y menos que sean dependientes del Estado, que es un poco el concepto de la subsidiariedad, que volveremos ahora sobre él. Ahora, yendo más a la parte, digamos, de relaciones sociales, ya no tan mediadas por la administración pública, pues también tenemos que relocalizar la cultura y el ocio, las labores comunitarias, el turismo, el deporte, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, quizás no merezca mucho la pena detenernos porque es bastante evidente, recuperar la cultura local, hacer eventos más locales, puede haber artistas itinerantes, como siempre ha habido, recuperación de fiestas tradicionales, etcétera. En las labores comunitarias, pues hacer más las labores agrícolas también, el cuidado del entorno, labores de cuidados, los bienes comunales, potenciar muchísimo el asociacionismo local, el voluntariado y coordinado todo esto con los ayuntamientos, mediante acuerdos de subsidiariedad, mediante los cuales lo que se pueda encargar la sociedad civil, pues no lo tenga que hacer el ayuntamiento y aquello a lo que no lleguen las vecinas y los vecinos, que lo haga el ayuntamiento, ¿no? Pero siempre buscando que se hagan las cosas de la manera más cercana a la población. El turismo, por supuesto, también hay que relocalizarlo, hay que hacer turismo más de cercanía y considerar el viaje a gran distancia como una excepción y no como la norma, ¿no? Que parece que ahora casi es obligatorio en cuanto tienes un fin de semana o un puente, unas pequeñas vacaciones, coger tu vuelo low cost e irte a algún sitio, ¿no? Parece casi como que es una obligación social y esto tiene que ser justo lo contrario, ¿no? En cuanto al deporte, también la relocalización del deporte me parece fundamental. Cuando vemos aberraciones de estas, como que hay que ir a disputar la final de la Copa del Rey a Arabia o a no sé dónde fue que se disputó hace poco, pues me parecen absolutas locuras, ¿no? Tendríamos que ir a escalas a equipos que solamente jugasen en su ámbito más local, con excepciones de desplazamientos a larga distancia, no solamente los equipos, sino todas las hinchadas, esos miles de aficionados que se desplazan a gran distancia. También la recuperación de deportes tradicionales me parece que es algo que cabría tener en cuenta. Y bien, por resumir, la relocalización de la vida social, el eje de todo es reconstruir la comunidad. Es decir, todo esto que os he estado contando ahora, sobre todo esta última parte de la relocalización de las relaciones sociales, lo podemos resumir con esa frase: reconstruir la comunidad, relocalizar todas nuestras relaciones sociales. No, también las económicas, pero también las de los afectos. Lo he resumido ahí en una frase que, bueno, puede ser un poco polémica, ¿no? Que mis amigos, mi novio, mi asociación, mi equipo de fútbol, mi cine, mi empresa, mis fiestas, mi banda de música, mis clases de judo, sean siempre de mi pueblo, de mi barrio, de mi ciudad. Bueno, siempre, o la mayor parte de las veces, ¿no? Tampoco hay que ser radical en esta cuestión, que bueno, amigos a distancia e incluso algún noviazgo
pues puede seguir siendo posible como siempre ha sido, pero la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestros afectos que estén en lo local, que también lo he intentado expresar con esa frase, mis amigos son vecinos míos y mis vecinos también son amigos míos, ¿no? Que es un poco una frase para dar que pensar. Bien, ahora vamos con la cuestión que ya he ido apuntando un poquito antes cuando he hablado de las empresas y de los ayuntamientos, de las alianzas transversales para la relocalización. Podemos imaginar una sociedad que estaría representada por esa elipse del centro, en la cual hay unas organizaciones que son impulsoras del proceso de relocalización anticipada, que en coordinación con otras organizaciones civiles, bueno, impulsan que la comunidad se autoorganice para relocalizar pues todo esto que hemos venido hablando, la economía, la cultura, las relaciones sociales, los cuidados, las labores comunitarias. Y de una manera coordinada y en una alianza con tanto el tejido económico, sobre todo las pymes. Yo creo que es mucho más fácil hablar de esto con las pequeñas y medianas empresas locales y, por otro lado, con las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etcétera. Las comunidades autónomas no lo tengo muy claro, quizás sí también se pueda trabajar con ellos en la cuestión de la relocalización. Y en esas cajitas amarillas he intentado poner un poco cuáles son las ventajas que va a haber cada una de estas esferas en el proceso de relocalización. Pues cuando trazas una alianza con las pymes locales, por ejemplo, para relocalizar la economía, pues les puedes hablar de lo que hablábamos antes, ¿no? Las oportunidades de negocio, las nuevas empresas, el emprendimiento local en cuestiones que ahora mismo se producen fuera, el ahorro. La comunidad autoorganizada, lógicamente, su ventaja, digamos, mayor va a ser la reconstrucción de la comunidad, con toda la inmensa cantidad de ventajas detalladas que puede traer eso. Y para los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, pues otras ventajas análogas, ¿no? Los ahorros, el aumento de ingresos, la capacidad financiera, el fortalecimiento competencial. Y para todas, absolutamente para todas las personas, para todas las entidades jurídicas, privadas, públicas, lo que ganamos es resiliencia. Entonces, la resiliencia debería ser un poco el objetivo de todas estas, el objetivo final de todas estas alianzas, ¿no? Es decir, ¿nos relocalizamos para qué? Para ser más resilientes, ¿no? Porque al final, como nos vamos a tener que relocalizar, lo queramos o no, pues si lo hacemos anticipadamente, vamos a ser más resilientes cuando llegue esa carencia energética. Bien, y por otro lado, podemos también hablar de estrategias duales, ¿no? Esto de las estrategias duales, hablamos mucho de ello en los que apostamos por el decrecimiento, por la transición ecosocial, etcétera, que significa, ante el eterno debate de si hacer estas cosas desde el Estado, ¿no? De alcanzar el poder en el Estado para poder dirigir, ¿no? Pues un proceso de este tipo de decrecimiento, de relocalización desde arriba, o hacerlo desde abajo, ¿no? Que es, digamos, lo que encaja más con la filosofía libertaria, con el movimiento anarquista, que es hacerlo desde abajo, ¿no? Hacer desde la sociedad civil autoorganizada y autónoma, pues ir creando estos cambios sociales. Bien, pues la estrategia dual apuesta por hacerlo al mismo tiempo desde las dos esferas, desde arriba y desde abajo, aunque quizás en algunos momentos pues haya que poner más las energías en hacerlo desde abajo y en otros momentos más hacerlo desde arriba. Por eso habéis visto que ahí he puesto el qué en un lado y el cuándo en otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde arriba para una estrategia? Y desde arriba, pues sabéis, he puesto el Estado, la Unión Europea, la OMC, que tengo mis dudas, muchísimas dudas de que la OMC pueda servir para esto, o desde las Naciones Unidas o desde cualquier otro organismo intergubernamental. Bien, pues ¿qué se puede hacer? Se puede trabajar en la legislación, en la jurisprudencia, en la financiación, en aportar recursos, sobre todo en el dejar hacer, lo que decíamos antes, si lo puede hacer la sociedad civil, el Estado que no se meta, o si se va a meter, que sea para ayudar, ¿no? El cuándo hacer esto desde arriba, pues en cumbres internacionales, en la elaboración de los programas electorales, es una ventana de oportunidad en la que se puede meter esta cuña, en las convocatorias de subvenciones, se puede priorizar, por ejemplo, todo aquello que ayude a relocalizar la actividad, en la normativa fiscal, ¿no? Cuando se creen normativas fiscales y, por supuesto, en las elecciones, ¿no? Ahí en las elecciones, digamos que es el momento en el que la gente de abajo podemos un poco, nos dejan participar en esa estrategia top-down, ¿no?
Y bueno, y desde abajo, ¿qué podemos hacer? Exigir, ¿no? Exigir que al final pues es democracia, exigir que nos dejen decidir a nosotras y a nosotros. Proponer, construir y utilizar la estrategia del TikTok, que yo esto lo aprendí de la gente de Canvas Job, ¿no? Que supongo que conoceréis la experiencia, pues es toda la estrategia del TikTok. Si queréis luego en el debate, pues nos ponemos a explicarlo a la gente que no lo conozcáis, que es básicamente, oye, si no lo hacéis vosotros, Estado, lo vamos a hacer nosotros y luego no nos vengáis poniendo pegas, ¿no? ¿Y cuándo hacerlo? Bueno, pues desde abajo realmente hay que construir esto de la relocalización y el decrecimiento todos los días. Y básicamente en esta interrelación, ¿no?, de la estrategia dual para la relocalización, se iría creando un flujo, que es el que representa esa flecha que va desde arriba hasta abajo, de ir relocalizando, ir entregando el poder a las instancias más cercanas a la ciudadanía y entregando un poco el poder a instancias de la sociedad civil, asambleas vecinales, de barrio, etcétera, ¿no? Un poco al ejercicio de la democracia directa. Bien, ahora me gustaría hablaros de un riesgo que de esto no se suele hablar casi nunca cuando se habla de relocalización, que parece que es todo maravilloso, ¿no? Y que es algo a lo que nos tenemos que lanzar de cabeza y que no va a tener ningún problema y que va a ser ventajas para todo el mundo, pero tenemos el problema que he intentado reflejar ahí en ese esquema, que es que al tiempo que relocalizamos la economía, las relaciones, la cultura, etcétera, relocalicemos también nuestro referente ético y que volvamos al endogrupo, que es como lo llaman los antropólogos o las filósofas, y que es decir que, bueno, sería recuperar lo peor del tribalismo, ¿no? Decir, bueno, es que, mira, como yo ahora toda mi vida la hago en local, me importa el resto del mundo un comino. No dependo de nadie más allá de mi ciudad, tengo aquí a todos mis amigos y entonces cualquier cosa que tenga que ver con los de fuera, como que no. E incluso me voy a enfrentar a ellos, pues no sé, por un conflicto por un recurso, por el agua del río que baja de no sé dónde y queremos nosotros, ¿no? Esto es algo que ya experimentamos actualmente, pues existe el riesgo de que cuanto más nos relocalicemos, eso se agrave, ¿no? Son esas dos flechas que veis ahí entre esos círculos, ¿no?, que nos pueden llevar a reducir la esfera del referente ético, reducirla de lo mundial a lo local, que nos importe cada vez menos lo mundial y nos importe cada vez más únicamente lo nuestro, lo local, lo de nuestro pueblo, ¿no? Y aquí, claro, lo que hay que responder ante este peligro es ir justo en la dirección contraria, ¿no? Porque en el proceso de colapso lo que necesitamos es justo lo contrario. Es ampliar nuestro referente moral no solamente a todos los seres humanos, sino a todos los seres vivos. Sería lo que representaríamos ahí por Gaia, ¿no? Es decir, una mundialización del nosotros, ¿no? Porque lo que estamos hablando es ese del nosotros contra ellos, ¿no? Y entonces vas haciendo tu nosotros más pequeñito, porque estás relocalizando toda tu vida. Y es justo lo contrario, ¿no? Que a nivel moral tenemos que ampliar ese nosotros e incluir a todo el mundo, ¿no? Sería perder ese antropocentrismo incluso y considerar también dentro de nosotros no solamente a todos los seres humanos, sino a todos los seres vivos. Esto tiene mucho que ver con esa pérdida del anclaje de nuestras identidades y de nuestro sentido de la pertenencia que vienen analizando desde el campo de la filosofía desde hace siglos, ¿no? Un poco desde que se inició un poco el proceso de secularización, ¿no? El individualismo capitalista, ahora agravado con la mundialización, estamos perdiendo referentes, todo tipo de referentes, desde Dios, nuestro pueblo, nuestro país, nuestra cultura, tal, lo estamos perdiendo todo, ¿no? Todo lo que nos permitía anclarnos, ¿no?, al mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, Jorge Richman, que es una de las personas que más está reflexionando sobre estas cuestiones por aquí, pues nos ofrece la alternativa de una cosmovisión gaiana como un anclaje no regresivo, ¿no?, ante este riesgo. Bien, y ahora un poco para terminar, pues voy a hablaros de dos movimientos de relocalización que están en marcha. Bueno, uno está mucho más en marcha, es mucho más palpable, el otro es un poco más una propuesta que todavía no tiene mucha plasmación concreta.
y que, bueno, vienen de toda esa nube que veis ahí de conceptos, ¿no? Que desde el retorno a la tierra, el movimiento slow, el bioregionalismo, la permacultura, incluso un localismo genérico, la soberanía alimentaria, el decrecimiento. Hay todo un montón de movimientos que de su interacción pues surgen cosas como esta, ¿no? Como las transition towns, el movimiento de ciudades o de localidades en transición, ¿no? Que se inició en el año 2004, un poco a raíz de gente que era consciente del declive energético, ¿no? Del peak oil, principalmente, ¿no? Es decir, el petróleo que entra en su declive y posteriormente el resto de energías fósiles, y mezclado un poco con los valores de la permacultura, sobre todo con la permacultura social y buscando la resiliencia, ¿no? Y entonces, a día de hoy, pues está extendido por todo el mundo, como veis en ese mapa sacado del web oficial, que es transitionnetwork.org, y como veis, pues hay un montón ya de iniciativas que intentan hacer la transición local en diferentes países. Bien, ahí tenéis algunas cosillas, bueno, tenéis el mapa un poco haciendo un zoom, ¿no? El mapa de la península ibérica, donde hay iniciativas, donde hay nodos. Hay algunas iniciativas que son oficiales, porque, bueno, esto digamos que tiene como así una especie de no voy a decir marca registrada, pero algo parecido, ¿no? Que para ser oficialmente de la red de transición, pues tienes que cumplir ciertos criterios. Ahí a la izquierda tenéis a Rob Hopkins, que fue el fundador en 2005 con su plan de descenso energético para Kinsale en Irlanda, y que luego se trasladó a Totnes, que es una ciudad del suroeste de Inglaterra, que es, digamos, la meca de las ciudades en transición. Ya hay un montón de libros, documentales sobre la cuestión. A la derecha tenéis a Juan del Río, que es del movimiento de la red de transición en España. Un documental que está ahora, no sé si lo habéis visto, que han sacado sobre este tipo de iniciativas, ¿no? Que se llama Alternativas construyendo futuros posibles. Y en el centro tenéis un poco una imagen que representa la filosofía de esta iniciativa, ¿no? Lo de la cabeza, el corazón y las manos, ¿no? Digamos, el pensamiento, la emoción y la acción. Y algunas de los principios, ¿no? Que guían este movimiento, que son la resiliencia, el concepto de los límites, la subsidiariedad, que ya hemos mencionado antes, la justicia social, la inclusividad, la positividad, ¿no? Un poco pensamiento positivo, una cosa que, bueno, tiene sus riesgos, ahí yo tengo mis conflictos con ese concepto. Y luego, ahí lo he señalado en rojo un poco porque me causa bastante alarma, y no solamente a mí, sino a más gente dentro del propio movimiento, que es que evitan por todos los medios el conflicto político, ¿no? Intentan ser ni de izquierdas ni de derechas, contentar a todo el mundo y tal, y bueno, es muy legítimo, pero al final, en este proceso de colapso y de deterioro social, pues llega un momento en el que el conflicto no lo puedes eludir y tienes que posicionarte. Entonces, es un debate que desde hace muchos años existe en el seno del movimiento y que no se ha resuelto. Y bueno, y el otro movimiento por la relocalización, que a mí me parece más interesante, pero que sin embargo pues no tiene un mapa en el que podamos situar un montón de iniciativas, porque aunque algunas están haciendo inspiradas por él, pues tampoco tiene ningún tipo de marca oficial, ni el señor Tech Trainer lleva ningún tipo de control sobre lo que se pone en marcha inspirado por su pensamiento. Este Tech Trainer es un veterano permacultor australiano. Y bueno, esta vía de la simplicidad es lo que en inglés él originalmente denominó The Simpler Way, y nosotros cuando nos metimos a traducir esto, porque bueno, lo impulsé un poco yo con ayuda de gente como Jorge Rickman, Adrián Almazán y bueno, y la editorial Trota, que fue la que apostó por publicar el libro en castellano, pues no tenía una traducción fácil al castellano y lo llamamos la vía de la simplicidad, de manera un poco también acordada con el propio Trainer. Y bueno, nace de diferentes semillas, ¿no? que son muy importantes para Trainer, como es la permacultura también, es decir, nace un poco del mismo ámbito que las ciudades en transición. Nace, si cabe, con un ingrediente que no tiene tanto las Transition Towns, que es el movimiento libertario, especialmente en lo que es el municipalismo libertario de Murray Bookchin,
También muy inspirado por el anarcosindicalismo, especialmente importante para Trainer es la revolución anarquista española del 36, durante la primera época de la Guerra Civil, ¿no? También el cooperativismo, también a Trainer le interesa mucho y le inspira el cooperativismo vasco, por ejemplo, pero también el cooperativismo integral, ¿no? La cooperativa integral catalana, todo ese movimiento. También, por supuesto, el confederalismo democrático, que a su vez también viene de Murray Bookchin, que Murray Bookchin, como sabéis, también fue inspirado por la revolución anarquista española. Entonces, al final, todo llega a la misma raíz, ¿no? A las experiencias del movimiento anarcosindicalista. Un poco como diferencia con las Transition Towns, podemos señalar que no rehúye el conflicto político, sino que parte de él, aunque sin tampoco ir con la bandera, digamos, anarquista ya de entrada, sino todo lo contrario, ¿no? Decir, bueno, sabemos que vamos a superar, nuestro objetivo es superar el capitalismo, porque el capitalismo está en una fase de colapso, con el Estado no podemos contar porque el Estado también va a colapsar y entonces queremos crear un colchón social. Y lo crean de la misma manera que las Transition Towns, o sea, a base de huertas urbanas, a base de recuperación de saber tradicional, es decir, que ahí son muy compatibles. Lo que pasa es que la idea de Ted Trainer es ir ya con un objetivo político muy claro y con unos valores políticos muy claros y no eludir el conflicto político. O sea, no lo buscan, no hay un confrontamiento radical, ¿no? Digamos anticapitalista, pero sí se considera postcapitalista y considera que ante ese derrumbe es necesario crear urgentemente un colchón social, ¿no? Y todo eso pasa, por supuesto, por la relocalización. Es muy realista, muy inclusivo, aunque parta del anarquismo, admite la propiedad privada, siempre y cuando esté supeditada a las necesidades locales decididas por la comunidad. Bien, y ya con esto terminamos, con este concepto que a mí me gusta mucho, que es el de volver a casa. Y me gusta utilizarlo en todos los ámbitos, desde el decrecimiento hasta la filosofía, incluso la espiritualidad. Bueno, se puede utilizar esta metáfora desde muchos puntos de vista. En esta gráfica de ahí tenéis un poco una representación de lo que significa, de lo que ha significado el pulso de la sociedad industrializada en cuanto a exceso de gasto energético y de gasto de todo en la historia humana. Y podemos pensar que vivíamos en nuestra casa, que digamos que era la época preindustrial, y volveremos a vivir en nuestra casa en la época postindustrial, perdón. Es decir, cuando volvamos a vivir, hay una serie de maneras de traducir eso, ¿no? Por ejemplo, se puede traducir como volver a vivir dentro de los límites de la biosfera. Esa es nuestra casa, volver a Gaia. Se puede traducir como volver al estado, al lugar normal de nuestra especie, volver a la normalidad. Es decir, es absolutamente excepcional lo que hemos vivido con los combustibles fósiles. Todo esto de la mundialización, el capitalismo, etcétera, etcétera, únicamente ha sido posible gracias a los combustibles fósiles. También significa reintegrarnos en los ciclos naturales, ¿no? Volver a vivir del sol, volver al campo, volver al sector primario para la mayoría de las personas, ¿no? Porque sabéis que en la época preindustrial entre el 60 y el 80% de las personas de nuestros antepasados se dedicaban al sector primario, se dedicaban básicamente a producir lo necesario para la vida, alimentos, etcétera. Materiales obtenidos de los montes, de las rías, del mar, etcétera. Incluyendo su procesado, es decir, no pensemos únicamente en agricultores, también, por ejemplo, pequeñas industrias conserveras, no sé, la gente que hace los barcos, la gente que hace las casas, los carpinteros, albañiles, etcétera. Entonces, también para la mayoría será volver a esa casa, ¿no? También significa recuperar los valores éticos y culturales locales, ¿no? Por ejemplo, dejar esta especie de cosa aberrante para nuestras culturas, que es el individualismo y esta mentalidad calvinista del trabajo y no sé, ese concepto de los ganadores y de los perdedores y tal, que son totalmente ajenos a nuestras culturas, y volver a esas culturas del buen vivir mediterráneo, a ese bueno, si hace falta trabajar, pues se trabaja, pero lo justo. Lo estamos viendo con las revueltas en Francia, simplemente porque quieren alargar unos años la época,
digamos, la época en la que trabajas y quieren atrasar la jubilación. O sea, los franceses y las francesas tienen muy arraigado todavía ese buen vivir y es decir, es que el trabajo es algo que cuanto más, peor, ¿no? Que era un poco en el origen, si leemos a Silvia Federici en Calibán y la bruja, el trabajo era lo peor, o sea, era lo peor que podía haber, ¿no? Y era nuestra única salida porque nos habían privado de nuestros medios locales de sustento, ¿no? Que eran los bienes comunes, etcétera. Y también, que esta es una parte bonita que me gusta, que es la de volver a la casa de los abuelos, que se la debo a un pensador gallego, a Carlos Calvo Varela, pensador y activista, que, bueno, pues una vez hablando conmigo me decía, es que esto del colapso, igual para un neoyorquino, para una londinense es algo muy diferente, pero aquí para las gallegas y los gallegos esto viene a ser básicamente volver a la casa de los abuelos, ¿no? Y eso implica, por supuesto, volver a nuestras raíces locales. En resumidas cuentas, y ya para terminar, si nos acordamos de la parábola bíblica, ¿no? Pues somos como los hijos pródigos de Gaia y estamos enfrentándonos a la hora precisamente de volver a casa. Y bueno, y ya con esto termino y si queréis pues pasamos al debate y al diálogo. Espero no haberme enrollado demasiado. Gracias. Vale. A ver. Hola. ¿Aquí? Ahí. Bueno, pues muchas gracias. Muy didáctico. A ver, vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta. Diga. Digo, como ejemplo práctico, ¿Lo oyes? ¿hay alguna pueblos en España o que hayan o intenten llevar un camino hacia esto? No sé, a mí me suena o me parece que en algunas cosas, si Marinaleda podría ser algo parecido la tendencia a ir hacia ese camino. Sí, sí, bueno, efectivamente hay ejemplos parciales de muchísimas cosas que son muy positivas, pero por ejemplo el caso de Marinaleda a mí me causa, digamos, tengo digamos el problema con esa iniciativa en el hecho de que viven mucho de exportar aceite. Tienen como una especie de monocultivo y claro, exportan ese aceite y luego con esos recursos pues compran todo lo que necesitan que se produce, pues yo qué sé. Entonces no tienen como que yo sepa, hasta el momento no tienen como un proceso de autosuficiencia o de autarquía, ¿no? Pero bueno, digamos que tienen al menos algunas bases para ponerlo en marcha más fáciles que otros, porque al gobernarse un poco de una manera más participativa, ¿no? Mediante una experiencia de democracia directa, pues llegado el momento, cuando la ciudadanía de Marinaleda se dé cuenta de eso, pues digamos que lo tienen más fácil para poner en marcha que no en otros ayuntamientos en los que quizás pues tengas que convencer a los políticos de turno, de partidos que están más, digamos, atados a directrices estatales, etcétera. Entonces, podría ser más complicado, pero ahí, por ejemplo, ya te digo, en Marinaleda el tema de la dependencia de la exportación lo veo complicado. Y quizás en otras iniciativas, en otros pueblos, no tengan tanta democracia directa, pero sí sean más autosuficientes. Entonces, bueno, como te digo, hay iniciativas, ¿no? O hay iniciativas que se están haciendo menos dependientes del exterior. En todas esas iniciativas de las ciudades en transición que hay por el Estado español, pues hay cosas muy, muy majas en marcha, pero claro, casi siempre de espaldas al ayuntamiento. Y cuando colabora el ayuntamiento, pues es en cositas muy puntuales. Oye, pues os cedemos unos terrenos para hacer unas huertas urbanas. Oye, pues gracias, pero como que el tema es más... trae mucha más cola. Entonces,
una iniciativa de una ciudad que se esté haciendo más autosuficiente, o un pueblo o una comarca, yo creo que estamos aún muy lejos. Y de hecho es lo que os decía al principio. ¿Quién ha oído hablar de estos temas en la campaña electoral? Hombre, algunos sí que te dicen, no, bueno, potenciar el comercio local. Vale, sí, hasta ahí llegan, pero oye, ¿y el comercio local qué estás vendiendo? ¿Cosas hechas en China? Porque si potencias un comercio local, que el 100% de lo que venden lo traen de China o de la India o de tal, pues entonces, oye, como que no estamos haciéndonos muy resilientes, ¿no? Esa relocalización no me vale. Muy bien. Charlie. Oh. Con esto va a haber muchos cambios, tiene que haberlos. Por ejemplo, me pregunto, ¿qué pasará con el turismo? Sí, el turismo es una de las cosas en las que yo creo que se va a notar muchísimo más. Tanto el declive energético, el decrecimiento, el colapso, como lo quieras llamar, se va a notar muchísimo más. Y tendremos que mirar un poco a lo que era el turismo, si es que existía algo así, ¿no? Porque yo creo que antes no se hablaba de turistas, se hablaba de viajeros y de viajeras. Había gente que hacía un viaje, muchas veces eran viajes iniciáticos, ¿no? Te tomabas un año, tal, te recorrías el mundo poco a poco de una manera muy, muy lenta, en medios sostenibles y bueno, yo creo que tendríamos que volver un poco más a ese viaje, si quieres, cultural, a ese viaje de una vez en la vida y luego el resto del tiempo, pues lo que era un poco también, sin irnos muy lejos, ¿no? Lo que podría ser el turismo que podría hacer una persona de clase media en la España de los años 50 o 60, ¿no? Que te tomabas tus vacaciones y ¿a dónde te ibas? Pues o te ibas al pueblo o te ibas a la playa o te ibas, pero a lo que tenías cercano, no te ibas a la playa de Punta Cana, te ibas a la costa más cercana que tenías, ¿no? Y cuando podías. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que revalorizar, ¿no? Y comprender que esa experiencia del turismo, y muchas veces también, ¿no? Si de hecho yo creo que si conseguimos hacer vidas plenas en lo local, vamos a necesitar mucho menos ese desconectar. O sea, si ahora tenemos como esa especie de impulso a irnos fuera de la ciudad, a irnos fuera del pueblo, en cuanto tenemos ocasión, es porque no tenemos una vida en ese ámbito que nos satisfaga. Es decir, estamos deseando marcharnos de ahí. Yo creo que tenemos que tender a que el turismo no sea necesario, que no sea necesario para nosotras y nosotros como turistas y para que tampoco sea necesario para la gente que venga de fuera. Con lo cual hay que reconvertir muchísimos sectores, para muchísimas comarcas va a ser terrible, pero claro, tú fíjate, las comarcas que hoy en día viven del turismo, ¿de qué vivían antes? Porque ese es un poco el camino, es el camino que tenemos que recorrer hacia atrás. El pasado, o sea, no se puede viajar en el tiempo, no podemos recuperar exactamente lo mismo que había antes. En primer lugar, porque ya nos hemos cargado pues buena parte de las tierras fértiles, vamos a tener unas condiciones climáticas peores, somos muchísima más gente y nos vamos a tener que reorganizar de otra manera. Entonces, sí, ahí el cambio va a ser a nivel cultural, social y económico tremendo, tremendo. Pero ya empieza a haber gente, ya empieza a haber gente, incluso te diría altos cargos, encargados de turismo en algunos lugares que están empezando a concebir el turismo. Se ha empezado por lo del turismo sostenible. Vamos a reducir residuos. Han empezado por ahí. Pero de reducir los residuos que nos producen los turistas, vamos a tener que llegar al punto de reducir los turistas. A reducir el número de turistas. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya vuelos low cost? Porque la aviación comercial, el viaje masivo en avión es uno de los primeros, va a ser una de las primeras víctimas del declive del petróleo. Porque tú puedes hablar de vehículos eléctricos, puedes hablar de mover los barcos de otra manera, puedes hablar de alternativas, pero los aviones es muy, muy, muy difícil moverlos con otra cosa que no sea el petróleo. Y yo no me imagino turistas llegando masivamente al puerto de Barcelona o al puerto de Palma de Mallorca en dirigibles. O sea, yo no veo un dirigible cada minuto despegando del aeropuerto de Palma. O sea, no lo veo.
Y entonces eso, bueno, contra la realidad hay difícil. Puedes seguir teniendo fe, puedes seguir teniendo fe en que algo inventarán, pero yo no haría depender la economía del país de la fe, porque entonces estamos en los tiempos peores que en las teocracias, ¿no? A ver, de todas maneras, ¿sí? De todas maneras, así estoy como volviendo un poco para atrás, ¿no? Y aquí en la zona donde estamos nosotros, ahora porque se ha inventado el turismo y sin turismo no hay nada. Pero si vamos un poco para atrás, vamos 40, 50 años, estamos en época industrial. Bueno, aquí se ha dependido toda la vida de industria. Los pueblos eran una cosa perdida allí en la montaña, donde, bueno, era curioso ir porque vivían de una manera muy distinta a la que se vivía en Barcelona, por ejemplo. Entonces, claro, yo lo pintas muy negro, ¿eh? Porque nos queda mucho camino que recorrer, pero mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque no solamente hay que salir huyendo de la dependencia del turismo, también hay que hay que huir de la dependencia de las industrias insostenibles. Porque, a ver, claro, industria ha habido en Cataluña desde hace mucho tiempo, pero claro, ¿qué tipo de industrias? No son nada parecidas a las que hay ahora. Había industrias, incluso textiles, pero ¿y cómo se movían los telares? ¿Qué industria movían los telares antes del carbón? Tenemos que ir a una industria mucho más relocalizada. Esto suele hablar muchas veces Antonio Turiel, ¿no? Cuando habla de energías renovables, dices que parece que solo pensamos en paneles fotovoltaicos supermodernos hechos en China, aerogeneradores, hidrógeno, el tubo este de hidrógeno que los quieren hacer ahora hasta Marsella y tal. Y parece que que la energía renovable solamente es eso. Pero de energías renovables hemos vivido toda la vida. Antes de la revolución industrial había energía renovable de los ríos, de los molinos, de las mareas, y eso alimentaba una pequeña industria local. Es lo bueno que tiene, que es la energía renovable no moderna, no eléctrica. Bueno, moderna, puedes modernizar tu molino o un telar movido con fuerza hidráulica, todo lo que quieras. Lo puedes modernizar, no hay que hacer exactamente el mismo modelo que se hacía en el siglo XVIII o XVII. Y lo mismo con la energía de las mareas o un pequeño molino para moler o para sacar agua de un pozo, etc. Es decir, aprovechar la energía mecánica o los hornos solares, ¿no? Ahí Antonio Turiel, pues también como persona de ciencias que es, como yo, bueno, yo soy tecnólogo, no soy científico como él, pero sabemos que hay tecnologías, lo que se llama la tecnología apropiada, que es una tecnología que no depende de fábricas que están súper sofisticadas, que para hacer un panel fotovoltaico no vale cualquier cosa. Para hacer una fábrica de baterías, eso no se hace en cualquier pueblo, en un taller, en un garaje. No se hace. Pero sí que hay tecnologías que, por ejemplo, para conseguir moler el trigo o para conseguir mover un telar y hacer ropa o para conseguir fundir metales en una fragua, se pueden hacer a nivel comarcal y tienes la energía en tu salto de agua local. Claro, todo esto implica unos cambios legislativos, unos cambios sobre todo de concepto, ¿no? Porque ahora tú le dices a la gente la transición energética, la transición tal, y solo piensan en alta tecnología. Desde nuestros políticos a los empresarios. Y no, necesitamos empresarios, necesitamos políticas que piensen en que la energía renovable no tiene por qué pasar por chips hechos en China o en Taiwán, por baterías de litio extraído de las minas de Chile, y que se pueden, digamos, mover industrias con energías y recursos locales y que además van a dar empleo 100% local. Porque en hacer un panel fotovoltaico, ¿tú a quién empleas en el pueblo? Empleas al técnico que te lo instala y punto. Y le has dado trabajo durante 2 horas de montártelo. O un día, a lo sumo. Pero si en lugar de eso instalas sistemas de calentamiento de agua, calentamiento solar de agua, que se pueden hacer reciclando elementos que ya están aquí, que ya tenemos aquí, tú puedes dar empleo ahí a la gente muchísimo más tiempo, puedes crear industria. Es que instalar un parque eólico, como nos venden ahora en Galicia, ¿no?
Tenemos que destruir nuestros montes y sacrificarlos en aras del dios de los eólicos, ¿no? Eso no da empleo. Eso no da empleo, eso destruye los recursos locales. Pero esto en Galicia, con el aire, ¿no? Pero es que tú te vas para Andalucía y como tiene sol, bueno, allí de placas solares está todo lleno. Pero extensiones y extensiones de placas solares. Eso es. Sí, sí. El propio Antonio dice, si en lugar de eso aprovechásemos el sol de Andalucía para hacer otro tipo de tecnologías, podríamos fundir metales, podría ser una potencia siderúrgica Andalucía, suele decir Antonio. Y bueno, y en Cataluña pues él suele mencionar también, ¿no? Pues todas las industrias que había textiles situadas en cada comarca y movidas por fuerza hidráulica. Claro, ojo, ahora estamos en cambios climáticos, sequía, a ver si la fuerza hidráulica tampoco nos funciona. Es muy complicado. Sí, sí. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, no sé. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Os atrevéis? No, preguntas, no, yo estaba pensando que es que el problema es que en estas conferencias estamos los que ya sabemos y ya nos interesan estos temas, que, bueno, el problema, yo lo que veo es eso, que no hay voluntad política, pero tampoco hay voluntad ciudadana. O sea, la gente en general quiere, entre comillas, salvar el culo y tener el móvil y tener mis cositas y lo de dónde vienen las cosas, tal, como uy. O sea, como que a la gente le interesa poco estos temas. Y es vivir el tiempo que vas a vivir y como mucho la gente que tiene hijos se preocupa un poco por, a ver si ahora, que no hay agua. A ver si ahora va a haber un problema ahí. Bueno, pero ya se irán a vivir a Noruega, ¿sabes? O sea, no sé. Que al final hay un desinterés, o sea, tan grande que dices, no sé cómo no nos damos cuenta de que, o sea, que hay límites, que hay recursos finitos y que además de eso no hace tanto. O sea, mis padres o mis abuelos es que vivían de una manera, o sea, es que hemos ido a una velocidad que dices, la gente que tiene pues, 20 años, y no digo, la gente que tiene 20 años es que ya parece que no saben lo que es el mundo, o sea, pero bueno, seguramente ellos se van a dar cuenta más que nosotros porque se van a quedar así. No sé cuándo es el final, ¿no? Pero no, irá poco a poco. Pero que ya va empezando la cosa, o sea, entre la pandemia, la sequera, no sé qué tal. Al final sí. No he hablado mucho en mi charla de ese cambio interior necesario, pero si os fijáis, pues sí que he mencionado, ¿no? Pues esa cosmovisión, la ética, ¿no? El peligro de querer relocalizar y al mismo tiempo ser imperialistas, ¿no? Y decir, no, es que para mantener mi móvil, como mi móvil no lo puedo hacer con piezas con minerales que pueda obtener en mi pueblo, ni siquiera en mi país, pues nada, tenemos que ir a invadir tal país o tal otro y quitarle sus recursos. Es decir, para mantener nosotros el móvil los vamos a dejar a ellos ni siquiera sin luz. O sea, porque no podemos olvidar que hay muchísima gente en el mundo que no tiene a día de hoy ni agua potable, ni conexión a internet, ni luz eléctrica, ni un saneamiento decente. Entonces, al mismo tiempo que relocalizas, tienes que decrecer y eso no significa perder en calidad de vida, puedes perder en materialidad de vida. Pero es que el capitalismo nos ha hecho asociar tanto el tener cosas y cuantas más mejor y cambiar el móvil cada año y el concepto de la ropa, la moda y tal, que son cosas totalmente ajenas a nosotros. Tú has mencionado la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, y es que la tenemos ahí, la tenemos muy cerca. Ellos tenían, sobre todo los que venimos del mundo rural, pues tenían otra filosofía, que incluso cuando emigraron a las grandes ciudades, yo nací en la emigración en el País Vasco, pues seguían manteniendo, ¿no? Todo lo reparaban, tenían, bueno, un concepto de la suficiencia y bueno, y hoy en día tú si preguntas a la gente mayor, pues tienen todavía esa sensación de que hemos estirado más el pie de lo que daba la manta y que esto no podía durar. Y esa sensación se ha perdido, nos hemos mentalizado de que esto la fiesta iba a continuar para siempre y que si nos falla el capitalismo ya nos salvará a papá Estado y cuando realmente esto no es duradero. Entonces sí, la labor de concienciación social es muy difícil, en primer lugar porque no tenemos a nuestro alcance los medios de comunicación,
En segundo lugar, porque la gente no está dispuesta a escuchar, porque vamos totalmente contra la cultura que nos ha inculcado el capitalismo. El capitalismo sabemos decir que es un sistema socioeconómico, pero es más bien un modelo mental. Es un modelo mental que nos han inoculado y ahora hay que salirse de él. Y la única manera, a mí realista, me parece que es volver a anclarse en esa idea del buen vivir de antes, ¿no? O sea, es decir, el trabajo es malo y no me voy a meter yo en más horas de trabajo simplemente para tener un móvil porque eso no es vida. O en tener un coche. No sé si conoces los típicos estudios que se hacen de que la gente que dice, no, es que con el coche ganas en tiempo, ganas en libertad y tal. Y luego calculas el tiempo que tienes que trabajar para pagar el coche, el taller y el seguro y el tiempo que te tiras para aparcar y al final resulta que ganas más tiempo sin tener coche. Entonces esas reflexiones es necesario hacerlas y yo soy muy partidario de que hay que hacerlas desde la cultura. Hay que crear nuevos relatos que ilusionen a la gente recuperando lo mejor de antes, ¿no? Y buscando cosas nuevas, pero cosas nuevas que no dependan de lo tecnológico, ¿no? Y ahí está la lucha y ahí hay que pedirles ayuda pues, a las poetas, a los cantantes, a las directoras de cine, a los actores y que nos creen, ¿no? Que nos creen maneras de visualizar un futuro que sea diferente a este, ¿no? Y por eso... Que nos cambie la imaginación. Claro, sí. Necesitamos construir nuevos imaginarios, porque el imaginario dominante es totalmente irreal. O sea, es como podría ser el imaginario, yo qué sé, religioso que podía dominar en las épocas antiguas, pues el de ahora nos creemos muy avanzados y muy científicos, pero es totalmente irreal. Sí. Bueno, pues vamos terminando. ¿Alguna pregunta más o algo? ¿No? ¿Lo dejamos aquí? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. A vosotros. Qué pena que no estés aquí, pero bueno. Tendré que hacerme un viaje iniciático de estos, hacerme una gira por Cataluña, tomarme unos meses de descanso. No, podemos hacerlo al revés, venís nosotros a Galicia y te vemos aquí. También, sí, que ya... Esa es otra. El tema de los refugiados climáticos. Estamos de punta a punta, pero bueno, ¿por qué no? No. Sí, bueno. No, aquí necesitamos, tenemos nuestras aldeas abandonadas y todavía con agua y con buen clima y no tenemos gente que venga a vivir a ellas, así que... Aprovechar. Ojalá podáis seguir viviendo en vuestro país, pero bueno, pero la cosa está complicada hasta ese punto y es muy duro, efectivamente. Pero bueno. Pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Vale, gracias, adeu.